Namaste. Este curso trata sobre cómo lograr paz mental. Lamentablemente, en la vida de hoy, la vida moderna, en este mundo en el que vivimos, hay muchas personas que han perdido la paz. Hay mucho estrés, ansiedad, depresión, angustia, temor y hasta pánico, aún en personas jóvenes. Quiere decir que hay algo que está fallando. El mundo ha sido siempre igual. Pequeños detalles cambian aquí y allá, pero la mente humana es siempre la misma. Se dice que hay 3 causas de aflicciones. Eso han dicho los sabios en las escrituras de la India. En sánscrito se las llama ati daivika, que son las producidas por los fenómenos de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, poderes divinos sobre los que no tenemos ningún control. Las otras son adibhauticas, las producidas por otras criaturas, otros seres humanos. Sobre esas tampoco tenemos ningún control, ya que lo que otros hagan no está en nuestras manos. Las terceras son las llamadas adhyátmicas, son las producidas por uno mismo. Y les digo, esas son la mayoría. La mayor parte de las aflicciones vienen del interior, no del exterior. El problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Así que quiere decir que algo hay que cambiar. Pero cuando uno está en esos estados de falta de paz, de inquietud, de aflicción y sufrimiento, no sabe cómo salir. Entonces, para eso lo que hay que hacer es conocer. Lo que voy a transmitir en este curso es lo que han dicho los grandes sabios, los santos de la India, que nos han legado una sabiduría maravillosa de ese país milenario. Y ellos han explicado cómo estar siempre en paz, porque en realidad la paz ya está en nuestro interior. Solamente tenemos que descubrirla. Para eso hay que adquirir conocimiento y ponerlo en práctica. Todo es posible cambiar, si uno quiere. Si no quiere, nadie lo puede ayudar. Por supuesto, en este curso no les voy a prometer que vamos a solucionar sus problemas. Eso nadie le puede prometer. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Pero sí, les voy a dar las herramientas para que puedan superar esas dificultades que están teniendo hoy y de las que todos pueden salir. En este curso vamos a desarrollar distintos temas en 5 módulos. En el primero vamos a tratar las dificultades en nuestra relación con otros. En el trato con otros muchas veces uno comete errores, que hace que la conducta de otros nos cause sufrimientos o nuestra propia conducta cause sufrimientos a otros y a nosotros mismos. ¿Qué actitud tenemos ante lo que los demás hacen? Ustedes saben y habrán observado que hay personas que ante las mismas situaciones no se alteran, se mantienen ecuánimes y serenos. Y otros sufren, se afligen y tienen el impacto de la situación. Quiere decir que es una cuestión de actitud interior. Eso vamos a analizar en el primer módulo. En el segundo módulo vamos a ver acerca de los deberes que tenemos en la vida. Todos conocen acerca de sus derechos, pero muchas veces, especialmente en esta era moderna, la gente se olvida de los deberes que tiene. Deberes en el núcleo familiar, deberes en la sociedad y otros deberes que también vamos a tratar. También vamos a ver en ese módulo cómo es que nuestro ego, nuestro egoísmo, hace muchas veces que uno no cumpla los deberes. Si uno no cumple los deberes, nunca puede tener paz. En el tercer módulo vamos a ver una de las grandes causas de pérdida de paz, que son los deseos. ¿Cuál es la naturaleza del deseo?
¿Por qué un deseo de cualquier tipo puede causar ansiedad, temor, angustia, excitación, pérdida de paz? Si uno lo satisface, no le da paz. Y si uno no lo satisface, tampoco tiene paz. Así que vamos a analizar bien en qué consiste el placer mundano y cuál es la verdadera felicidad. En el cuarto módulo vamos a ver qué cambios podemos hacer en nuestra propia naturaleza. Uno cree que ya nació así, que tiene ciertos rasgos, ciertas características, o porque es de tal signo, entonces se enoja con facilidad y todos tienen que tolerarlo, o es intolerante y se altera ante cualquier acción de otros. Vamos a analizar bien qué virtudes podemos desarrollar y qué malos hábitos podemos corregir, podemos cambiar. Como les digo, todo se puede cambiar. Swami Shivananda, un gran maestro del siglo pasado, del cual venimos como línea discipular, él decía: lo que yo logré, ustedes también pueden lograr. Quiere decir que todos podemos alcanzar ese estado de felicidad y paz permanentes. De eso trata el cuarto módulo. En el quinto y último módulo vamos a ver meditación. Muchos querrían meditar, pero no tienen tiempo, están muy ocupados, o no conocen técnicas, o ven aquí y allá, a veces en internet, tantas técnicas diferentes que no saben cuál elegir. Entonces, en este quinto módulo vamos a ver una técnica sencilla, simple, que todos puedan practicar y que haga que se eleven por el estado común de inquietud, ansiedad y demás. Pero para meditar hay que hacer todos los cambios interiores. Todos esos cambios de los que hablaremos en los 4 módulos anteriores serán una preparación para la meditación. Así que si están decididos a cambiar, si quieren salir de ese estado de angustia, ansiedad, estrés, depresión y quieren lograr paz o quieren mantenerla si es que la tienen, entonces este es el curso para ustedes. Estoy segura que les será de gran utilidad, porque no es mi palabra, es la palabra de los grandes sabios, los grandes maestros, que voy a compartir con ustedes. Namaste.